Pues adelante. Y bueno, una vez más, muchas gracias por tu presencia. Lo mejor de Eric es que no sé si habla en serio. La verdad es que he sudado un poquillo. Me decía Eric de hacer una lectura, le he dicho que ya haría yo, porque la última vez que estuvimos aquí con Carmen os hablé de un tema. ¿Os acordáis qué tema era? Soledad, muy bien, muy bien. Bueno, hay un libro que todavía no se ha presentado en Barcelona, se llama En soledad y en plenitud. ¿Te has sentido alguna vez solo? ¿Sola? No tengas vergüenza. Muchas, ¿no? Muchas veces. Pues aquí está. ¿Conoces a alguien que esté solo o sola? Puede ser un recurso. Es un libro que habla de la soledad con respecto a Dios, la soledad incluso en la Iglesia, soledad a lo largo de la vida, a lo largo de las pérdidas. Es un libro que inicié durante la pandemia. Un hijo es 9 meses, ha tardado 2 años, pero bueno, un poco más y me cuesta el divorcio, pero aquí está. Carmen tiene algunos ejemplares. Lo podréis encontrar en la librería también evangélica. Y el día 11 de noviembre se presentará en Calle Verdi. Pero si lo queréis, que sepáis que aquí está. Saludos de nuestra iglesia en Calle Verdi. Os amamos, os tenemos presentes y sabéis que es una iglesia hermana. Y te animo a coger la Biblia, bolígrafo, paciencia, porque realmente 3 capítulos de Génesis es como un buen bistec. Alguien puede comer carne en el McDonald's, bueno, carne y plástico, o podemos comer un buen bistec. Génesis 1 y 3 es un buen bistec de la palabra de Dios. Por cierto, antes de que me olvide, tenéis un tiempo de alabanza precioso. No lo perdáis, mejorarlo todavía más. Pero no os lo digo por decirlo, porque visitamos muchas iglesias y lo difícil muchas veces es transformar la alabanza en adoración. Y vosotros lo hacéis, que lo sepáis. Muy bien. No sé si os he explicado una historia que no es mía, es de un filósofo danés, Søren Kierkegaard, y este hombre hablaba de la historia de la salvación como una gran historia de amor. Y decía que había un rey muy justo, pero muy temible. Todos sus siervos le temían. Y este rey un día reunió su consejo, sus ministros, sus consejeros, y les dijo que estaba enamorado, que incomprensiblemente amaba a una mujer. Ellos enseguida pensaron en una princesa o en otra reina, pero ese hombre se enamoró de una campesina muy humilde. Y entonces estuvo hablando con el consejo cómo hacerle llegar a esta persona que la amaba y que se quería casar con ella y transformarla en reina. Y deliberando pensó que podía enviar soldados, coger la prisionera de su choza y llevarla a palacio. Pero pensó que si hacía esto, nunca sabría si esta mujer había venido por voluntad propia o había sido obligada a entrar en una relación de amor. Así que tomó una decisión que asombró a todos sus consejeros. Decidió vivir como un campesino y tomar los hábitos de un campesino, vivir entre ellos y llegar un día a la puerta de la choza de esta mujer, llamar a su puerta y decirle que la amaba. Y hermana y hermano, esta es tu historia y es mi historia. Es la historia de la Iglesia. Sorprendentemente, y vamos a verlo algo en Génesis esta mañana, sorprendentemente, el Rey de Reyes, como habéis cantado, hemos cantado, el Creador, el Dios soberano, el Eterno, se hace hombre. Lo habéis estado estudiando en Filipenses. Se hace esclavo. Y por amor, llega un día a la puerta de tu corazón, dice que quiere tener una relación contigo, como dice Apocalipsis, que quiere cenar contigo
y quiere estar unido contigo para siempre. Me parece siempre una historia preciosa. Nunca la olvidemos, nunca. Bien, dicho esto, Lucas 24, 27. Si me queréis seguir, haremos, y lo siento, haremos pequeñas lecturas, pero como sois evangélicos bautistas, seguro que la conocéis la Biblia muy bien. Génesis 24, 27. Es un pasaje muy conocido. Jesús ha resucitado, Jesús camina. Sabéis que en Lucas el camino tiene mucha importancia. Muchos encuentros de Jesús se dan en el camino. Los discípulos son llamados los del camino. Jesús hace el camino a Jerusalén. Y aquí Lucas nos dice que Jesús resucitado se aparece a dos discípulos que iban de Jerusalén hacia una aldea llamada Emaús, más o menos 10-12 kilómetros, a buen paso 3-4 horas, y se pone a andar con ellos. Para ellos es un desconocido porque sus ojos, nos dice Lucas, están cerrados. Y dice, versículo 27, que comenzando desde Moisés y continuando por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo que a todos nos hubiese gustado estar en esa clase de escuela dominical, donde el Señor coge todo, muy bien decía Eric, el Antiguo Testamento, y les va poniendo el foco que Él estaba desde el principio. Y es algo que tenemos que intentar realmente hacer cada vez que examinamos las Escrituras. Porque si no, a veces nuestro mensaje o nuestra reflexión del Antiguo Testamento no se diferencia, si me permitís, de una reflexión judía. El gran teólogo Calvart, el gran teólogo protestante Calvart decía que siempre hemos de saber ver a Cristo en cualquier predicación. Pablo en Colosenses, capítulo 1 y versículo 17, nos dice que Él, Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, antes de Génesis ya estaba Cristo, antes de nuestra creación, de la creación de cualquier cosa. El nombre Génesis, ¿os acordáis? Quiere decir principio. ¿Por qué es el primer libro de la Biblia? Porque probablemente es la mejor introducción a los 66 libros que contiene la Biblia. En el libro de Génesis hay algunas cosas que no se dicen, pero hay muchas que se dicen. Y algo que queda claro en el libro de Génesis es el origen del universo. Podemos especular muchísimo, no lo vamos a hacer esta mañana, pero ¿dónde empieza todo? Y Génesis dice, empieza en Dios. Él es el origen de todas las cosas. El origen de todo aquello que tiene vida. Todo. Los árboles, los insectos, los mamíferos, pero además es el origen de la vida humana. Yo no quiero hacer apología esta mañana, no es el tema, pero siempre recuerdo que cuando era joven había un predicador que decía, imaginaos una caja de letras, de miles y miles de letras, vocales, consonantes, y están todas ahí mezcladas. Y él decía, la tiro al aire y cuando cae al suelo queda hecho el Quijote. Bueno, es absurdo, ¿no? Pero, sin embargo, hay muchas personas que van por la vida hablando de que la vida ha sido una ley de azar, de estadística, de probabilidad. Pero Génesis dice, Dios creó. También Génesis nos habla de una fuerza destructora y alienante, rupturista, que es el pecado. Y se nos dice, Génesis 3 especialmente, cómo esta fuerza sigue obrando no solo en la humanidad, en la historia, en los dictadores, en los asesinos, sino sigue obrando en mi propia vida. Cuando el pecado interfiere en mi vida, pues me
voy a discutir con mi vecino, con mi hermano, con mi mujer, y sobre todo voy a romper la relación con Dios. Génesis también nos habla de que la creación tiene un propósito. Dios no es energía. Hay millones de personas que creen que Dios es energía, que es el aire, que es el sol. No, Dios tiene un propósito en la creación y no se ha desentendido de ella. Sabéis que actualmente se habla mucho de ecoansiedad. Hay preocupación por el cambio climático, obviamente por la guerra, por tantas cosas que hay a nuestro alrededor. Pero cuando miramos Génesis, vemos un Dios que no se ha desentendido de todo aquello que ha creado. También nos enseña Génesis que el pecado tiene consecuencias. Dios no es un Dios que mira hacia otro lado, Dios es un Dios que es justo, y cuando cruzamos esa línea entre lo justo y lo injusto, lo santo y lo profano, lo verdadero y lo falso, hay consecuencias. Y en Génesis sobre todo se habla de la desobediencia. La desobediencia estaba en Adán, hermano, y está en ti y en mí. Y después, yo digo con mucha vergüenza, después de 45 años de ser creyente, todavía tengo que luchar para obedecer a Dios. Bueno, quizás no en cosas grandes, pero como decimos en catalán, déu-n'hi-do, en cosas pequeñas. La desobediencia provoca perder un estatus de comunión con Dios, que de vez en cuando lo reencontramos en la iglesia, leyendo la palabra, en la alabanza, pero se ha roto esa relación con Dios. No podemos hablar con claridad con Él, no podemos verlo, no podemos sentirlo. John Milton, que era un poeta inglés, habló de Génesis 1 y 3 en una famosa obra muy buena, que se llama El paraíso perdido. Paraíso perdido. Somos, todos nosotros, si me permitís, somos extranjeros, somos emigrantes, estamos en un país que no es el nuestro. Estamos en un lugar que no somos autóctonos, porque hemos sido creados para vivir en el paraíso. John Milton, después de tener un encuentro personal con Jesucristo, escribió otro libro, menos famoso, pero también muy bueno, El paraíso recuperado. Así que nuestra vida está entre el paraíso perdido y veremos el paraíso recuperado. Esta mañana os voy a hablar de tres cosas, de tres puntos, esencialmente. Uno es la creación, el segundo punto va a ser la caída y el tercer punto, la redención. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Casi nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Casi tengo la tentación de entretenerme aquí, pero no lo voy a hacer. Solo recordaros que ni la masculinidad ni la feminidad representan todo lo que el ser humano es. Estos días que se busca tanto la identidad a través del género, la identidad del ser humano está en Dios. Y hay algo en nosotros muy profundo que refleja su imagen. Como veremos, somos tan valiosos, que cualquier forma de violencia, de abuso, de agresividad, daña la imagen de Dios. Dios establece de forma soberana, con su solo poder, que llama a la existencia a partir del caos. Dios es el único ser en esta vida que no ha sido creado. Todo lo que vemos, todo lo que somos, todo proviene de un principio. Dios no. Es el único ser autosuficiente. Podemos cantarle y traer ofrendas de alabanza y de adoración
y podemos depositar una ofrenda económica y podemos pretender servirle a lo largo de nuestra vida, pero de hecho Dios no lo necesita. Dios no es como el papá inmaduro que necesita que su hijo le diga que le quiere y que le haga carantollas. No. Dios es autosuficiente y cuando nos crea no es porque a Él le falte algo, sino porque nos ama. No olvidemos. Dios está fuera del espacio. Tú y yo utilizamos un reloj que mide el tiempo, los minutos, los segundos, las horas, los años, pero Dios está fuera del espacio. Por eso el apóstol Pedro dirá que para Él un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Tú y yo muchas veces oramos y nos desesperamos y vemos que pasa el tiempo y no llega la respuesta, pero Dios está fuera del espacio. Pero es que además Dios no puede verse afectado por nada que sucede en la historia de la humanidad. Tú y yo nos estresamos, por la inflación, por la guerra, por el clima, por esto. Dios no puede verse afectado. Existe en Génesis, por una parte, la grandeza del ser humano. Hermano y hermana, tienes una grandeza enorme, eres una creación única. Tu código genético, las rayas en la palma de tu mano, tus características personales, nadie las tiene, solo tú. Y un día cuando Dios te llame y te llame por nombre, no vendrá otro y dirá, no habrá equivocación. Dios te conoce de forma personal. La imagen de Dios, tema, ¿cómo la reflejamos? Es un tema muy profundo. Yo me atrevo a decir esta mañana que probablemente la imagen de Dios tenga que ver con el sentido que tenemos de eternidad. El libro de Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en nuestro corazón. Es cierto que hay gente que nunca piensa en el día después de la muerte, pero la mayoría de los seres humanos, a lo largo de la historia de la humanidad, han tenido un sentido de trascendencia. Incluso, si no de eternidad, de dejar algo para los que luego vendrán. Nuestra capacidad de amar. Es cierto que somos egoístas, tenemos que luchar con no amarnos demasiado a nosotros mismos, pero sabemos amar, aprendemos a amar, aprendemos a poner la vida por los demás, a sacrificarnos. La libertad. Dios no nos ha hecho robots. Dios no nos ha hecho personas que no podamos decidir por nosotros mismos. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho y a veces mis pacientes ya lo saben. Digo, en la vida no hay mala suerte, la mayoría de las veces. Hay malas decisiones. Y es cierto. Hombre, puedo salir aquí que me caiga una planta en la cabeza, pero normal es que vamos tomando decisiones a lo largo de la vida. Tenemos conciencia moral. Incluso los pueblos que viven más apartados de todo tipo de comunicación tienen cierto sentido del bien y del mal, de la verdad o de la mentira. Pero esta es la parte bonita. La parte no tan bonita es nuestra tendencia, desde nuestros padres, a desobedecer, a ir a la nuestra, a ser autosuficientes, a olvidarnos de que hay un Dios creador, soberano, Señor, y muchas veces hacer de la soberbia o de la vanagloria el pecado favorito. Intentamos equivocadamente entender por nuestra mente, nuestro cerebro que pesa 250 gramos, la grandeza de Dios, y es imposible. Algunos intentan entenderlo por sus emociones, pero también es imposible. Nuestras emociones, de hecho, es un resultado de una combinación química en nuestro cerebro. Y la única forma de entender algo de la grandeza de Dios, nos dice el autor de Hebreos, es por la fe. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho
de lo que no se veía. Hermano y hermana, ¿entiendes todo lo que te va pasando en esta vida? No, porque si no, no habría vida de fe. Llegaremos a la presencia del Señor, nuestros ojos como los ojos de los discípulos de Emaús se van a abrir y, como dice el apóstol Pablo, conoceremos cómo fuimos conocidos. Pero vivimos por fe. Corremos el riesgo de pretender entender a Dios, pero desde Génesis, si Dios no se hubiera dado a conocer, si Dios no se hubiese revelado, nunca lo hubiéramos conocido. Dios se revela en Génesis, como veremos, como un Dios protector, perdonador y proveedor de nuestras vidas. Y aquí empezamos a ver ya un poco de Cristo. Dios es un ser protector, perdonador y proveedor. Y lo que quiere Dios de nosotros es un temor reverente. No un miedo, un temor reverente. Este es uno de los grandes temas del Antiguo Testamento, bueno, de toda la Biblia. El temor del Señor, principio de la sabiduría, principio de toda nuestra forma de vivir. La Biblia nos advierte de no endiosarnos. No solo Putin, no solo Hitler, no solo Napoleón, no solo Franco, muchos más. Tú y yo tenemos que combatir esa tendencia a creernos mucho más de lo que somos. Creernos que nos merecemos mucho, que podemos hacer mucho, que viviremos aquí para siempre. Peligro. Pero otro riesgo que hay en la Biblia es la idolatría. Es hacer dioses de lo que no son dioses. De nuestra inteligencia, del dinero, de la fama, del prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero herir los sentimientos de nadie, de nuestro equipo de fútbol, llamando pues Dios a un futbolista o haciendo sonar el himno de nuestro equipo el día de nuestra muerte. Cuidado. Idolatría es hacer dioses de lo que no son, pero también adorar al Dios verdadero de forma equivocada. Adorar al Dios verdadero de forma equivocada. Cuando Dios se manifestó en Jesús, en el Nuevo Testamento, pues vemos muchas cosas que están en Génesis. Y yo solo voy a relatar muy de pasada algunos pasajes. Jesús, con su palabra, calmó los vientos y la tempestad. Y lo que están intentando decirnos los evangelistas es que lo mismo que el Dios del Antiguo Testamento, con su palabra, creó el viento, los mares, la tierra, Jesús, con su palabra, calmó los vientos. Jesús perdonó pecados, algo que algunos judíos les costó mucho entender, porque solo Dios podía perdonar pecados, como veremos también en Génesis. Jesús restauró la salud a los enfermos, no a todos, pero a muchos enfermos, y devolvió la vida a personas difuntas. Es decir, creando sanidad, dando resurrección, lo que hizo Jesús fue invertir el orden natural a partir de Génesis 3, que es muriendo, moriréis. Jesús reprendió al diablo y tuvo más poder que Satanás. Y Jesús sacó demonios de personas poseídas. Jesús venció la muerte con su resurrección, desafiando esa ley establecida en Génesis que todos debemos morir. Y todo esto lo pudo hacer porque tanto Jesús como su Espíritu, como el Espíritu del Señor, estaban presentes en Génesis. Fijaos que hay un libro en el Nuevo Testamento que empieza como el libro de Génesis. Os voy a dar una pista. Es un evangelio. El Evangelio de Juan. Muy bien. Y lo que nos dice el Evangelio de Juan, al principio, capítulo 1, es que en el principio era el Verbo, era Jesús.
Jesús era con Dios, pero no solo esto. A pesar de que sabéis que hay grupos que tuercen las Escrituras ahí. El Verbo no era un Dios, el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, lo que establece el Nuevo Testamento es que Jesús estaba en Génesis, junto con el Padre. El apóstol Pablo lo expresará en Colosenses 1:16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Fijaos lo que viene a continuación, bueno recordarlo esta mañana. Sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Por lo tanto, cuando hablamos de creación, hablamos de Cristo creando junto al Padre y al Espíritu todo cuanto existe. Segundo punto esta mañana, la caída. Vamos a leer 7 versículos en Génesis capítulo 3, que asumo que los sabéis de memoria, pero vamos a recordarlos esta mañana. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Si me permitís, aunque el texto es tan antiguo, tiene una realidad tan vigente en el siglo XXI, no sé si conocéis el dicho antiguo evangélico que dice que Satanás siempre llama a la puerta, pero tú y yo decidimos abrir o no. Yo porque hay mucha confusión. Yo, y lo digo con mucha humildad y mucho amor, pero hay hermanos nuestros que están más cerca del espiritismo que del cristianismo ortodoxo. Y muchas veces, cuando se habla de guerra espiritual, de Satanás, del diablo, parece que hablemos de la guerra de las galaxias. No, la Biblia establece que Satanás también ha sido un ser creado. También la Biblia establece que tú y yo somos muy vulnerables ante el diablo. Creo que es tan peligroso ver al diablo por todos los sitios, porque a veces es cuestión de sentido común y nada más, como ignorar, como dice el apóstol Pablo, sus maquinaciones. El equilibrio siempre es muy difícil en la vida y en la vida de fe. Ahora, Satanás llama, Satanás insinúa, Satanás propone, Satanás no te fuerza. Tú decides, tú y yo decidimos. Y en el relato de Génesis se da lo que ha seguido ocurriendo en la historia de la humanidad. Satanás es el tentador, que te presenta otras opciones. Satanás es el diablo. La palabra diablo, ¿sabéis qué quiere decir? El que divide. Cada división de iglesia, muchos matrimonios que se rompen, muchas enemistades entre los hermanos. Tendríamos que ver muchas veces las maquinaciones del diablo.
El diablo es llamado en el libro de Job, por cierto, el fiscal. La palabra Satanás no aparece en Job, aparece el fiscal, ese que nos acusa delante de la corte de Dios. Nos susurra medias verdades y a veces auténticas mentiras. Por eso la única forma de resistir al diablo y obtener la victoria es agarrándonos a la palabra de Dios como hizo Jesús cuando fue tentado y ser llenos del Espíritu Santo. Y por qué no buscar ayuda en algún hermano. Con que Dios os ha dicho. Qué suave. ¿Cuántas veces has oído delante de un problema esta expresión? Como que Dios te ama, ¿no? Ya has perdido a tu marido, a tu esposa, estás luchando con tu salud. Con que Dios te protege, ¿no? Con que Dios cuida a sus hijitos. Con que tus hermanos te aman, ¿no? Con que Dios te iba a bendecir. Y ahí estás ahí luchando en medio de la tormenta desde hace meses o años. Es muy interesante cómo describe Jesús al diablo en capítulo 8 del Evangelio de Juan y versículo 44. Lo digo porque, claro, cuando hay pueblos en Cataluña que hacen la fiesta del cabrón y de Satanás y auténticas barbaridades, vivimos, supongo que no voy a revelaros nada nuevo esta mañana, vivimos en una zona donde el diablo se frota las manos de muchas formas, ¿no? Por lo bien que lo está haciendo. Pero es interesante ver qué dice Jesús del diablo en Juan 8:44. Dice, él ha sido homicida, o sea, asesino, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo creo que no se puede decir nada peor de un ser. En Génesis, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, Satanás aparece como el gran humanista, como la persona que te quiere hacer llegar más lejos. Sabéis que en psicología hablamos de realización, de maduración, de progreso. No digo que los psicólogos seamos diabólicos. Digo que él aprovecha con que quiere saber más. Yo te lo doy. Yo te digo cómo hacerlo. Quieres ser más listo. Quieres ser Dios, parecerte más a Dios. Hermanos, no os voy a descubrir la sopa de ajo esta mañana. Nada es gratis en esta vida. Y antes de tomar una decisión importante, valora lo que ganas y lo que pierdes. ¿Y cuánto te va a costar? La intención real de Satanás es no solo deteriorar, sino acabar con la especie humana. Esto es lo que está intentando desde el principio. Cuando Satanás entra en el corazón, y lo podemos decir así, entra en el corazón de Hitler, que por cierto, no sé si lo sabíais, era espiritista y paranoico, pero era espiritista y paranoico. Su mente es el exterminio, en ese caso el exterminio de todo lo que no fuera la raza aria. Y vemos ahí las maquinaciones del diablo. Él quiere acabar con esa creación tan especial que Dios ha hecho. El escritor cristiano C.S. Lewis, que escribe muy bien, una vez explicaba una metáfora que a mí me ha encantado siempre. Dice que la vida es como una tienda de estas que tiene un escaparate. Y Satanás se ha metido dentro del escaparate, ¿vale? Entonces, cada cosa que había en la tienda tenía una etiqueta con el precio. Y lo que ha hecho Satanás es cambiar las etiquetas. A lo que valía mucho le ha puesto una etiqueta casi de ganga, desde que dice no puede ser tan barato,
y a lo que no valía nada le ha puesto una etiqueta muy cara. Hermanos, ¿cuánto vale tu alma? Ha cambiado la etiqueta. ¿Cuánto vale tu familia? ¿Cuánto vale tu matrimonio? ¿Cuánto vale ver crecer a tus hijos? ¿Cuánto vale la unidad de la Iglesia? Qué poco vale la fama, el éxito. De hecho, es calderilla. Pero hay personas que se van a creer el precio que pone ahí. ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva desobedecieron? Bueno, hemos leído que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Se hicieron un delantal con hojas de higuera, que probablemente la higuera en esos tiempos del Oriente era el árbol que tenía las hojas más grandes. ¿Podemos ir a la playa nudista? Bueno, no te lo recomiendo. Después de Génesis 3, no, está claro. La Biblia, lo digo porque a veces a los jóvenes les cuesta esto entenderlo un poco más, porque no leen el Antiguo Testamento. Pero la Biblia prohíbe la desnudez que no sea de tu marido o de tu esposa. Obviamente, hay razones hospitalarias, hay razones médicas, pero a partir de Génesis 3 se produce un cambio muy fuerte en la sexualidad. Y es que el instinto sexual queda disociado del amor. Entonces, cuando vemos un cuerpo desnudo, lo normal es que sintamos excitación, impulso, incluso seducción. Por lo tanto, la Biblia nos enseña a hacer pacto con nuestros ojos. Job 31:1. Y hay cosas en esta vida que es mejor no mirarlas. Como hay cosas que mejor no escucharlas. Digo esto como más a más. Pero la desnudez no solo era física o sexual, era moral también. Se dieron cuenta de lo mal que estaban. Se dieron cuenta de que la vida ya no iba a ser la misma como en Génesis 1 y 2. No solo la desnudez física había quedado pervertida, sino que la desnudez emocional y moral también. ¿Cuánto daño nos podemos hacer si vamos desnudos emocionalmente y mostramos nuestras emociones al primero que llega? ¿O cuánto daño si no trabajamos en nuestra moralidad? Los ojos fueron abiertos, el mundo era muy diferente y hicieron lo que muchas veces hacemos nosotros, intentar cubrirnos. Buenas obras. Oye, vamos a intentar taparnos un poco, que no se vea tanto. Vamos a disimular. Bueno, Dios no se ríe, pero claro, yo me imagino una hoja de parra, una hoja de higuera, lo que sea. Perdonadme, cuando se seca, chimpum, polvo. Pero ellos hojas de parra. Y aquí ya hay algo que nos sorprende mucho. En Génesis 3:21, fijaos, el Señor se podía haber reído, los podía haber humillado, los podía haber fulminado. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Tremendo. ¿Veis aquí el Evangelio? ¿Ves aquí la misericordia de Dios en tu vida y en mi vida que se renueva cada mañana? Cuando tú y yo la hacemos gorda, vamos con nuestro delantal y el Señor dice, yo te voy a hacer un mejor vestido. Dos cosas llaman la atención. Una es que Dios se sigue preocupando por ti y por mí, a pesar de nuestra desobediencia. Si hay una síntesis del Evangelio completo en el Nuevo Testamento, a mi entender, es la parábola del hijo pródigo. Unos brazos abiertos a pesar de nuestra ingratitud, a pesar de nuestra deslealtad.
Dios nos protege y ofrece recursos para nuestra supervivencia. El segundo tema que llama la atención, y la mayoría, ya desde la antigüedad, la mayoría de comentaristas y teólogos y maestros de la Iglesia están de acuerdo, es que para tener una piel se ha de sacrificar un animal. Para arrancar la piel de un animal hay que matarlo. Y la mayoría de maestros en las Escrituras ven que de una forma muy sutil, muy analógica, en el libro de Génesis se está abriendo el camino, que se verá luego en Abel, y lo veréis las próximas semanas, el camino de la expiación y del sacrificio. Para poder remediar tu insensatez, para poder remediar tu desobediencia, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Y esto nos preludia el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, quien aparece para remover no nuestro pecado puntual, sino nuestro pecado eterno. ¿Quién podía remediar nuestra desnudez moral? ¿Quién podría remediar nuestra tendencia obstinada a hacer el mal? El apóstol Pablo, en Gálatas 3:27, pero se repite muchas veces en el Nuevo Testamento, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hermano y hermana, la buena noticia en la Biblia es que ya no somos cubiertos por la piel de un animal cualquiera, sino que hemos sido cubiertos por Cristo. Pablo utilizará dos verbos, vestido y revestido. Es decir, cuando esta mañana Dios está mirando, está atento a nuestro culto y ve nuestra vida, lo que está viendo es que estamos vestidos de Cristo. Ya no estamos desnudos. Incluso cuando llegue ese momento final, cuando nos tengamos que despedir de esta tierra y haya en nuestra vida decrepitez, angustia, oscuridad, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:4 algo muy interesante. 2 Corintios 5:4, porque asimismo los que estamos vestidos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbida por la vida. Es decir, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que aunque este vestido se va a gastar, yo creo que estoy bien de salud, pero cada vez me dejan sentar más en el metro y en el tren. Bueno, me estoy gastando, ¿no? Nos vamos gastando. Pero cuando llegue este momento, Dios nos va a revestir, fijaos qué hermosa metáfora, de inmortalidad. Por tanto, la buena noticia en Génesis es que Dios no solo se preocupó de Adán y Eva, se preocupa de esa humanidad que ha creado, no se desentiende. Y la metáfora que hay detrás del vestido es su justicia, su protección, su cuidado y la eternidad. Tercer y último lugar, en esta mañana, la redención. Hemos la lectura de dos versículos en Génesis 3, versículos 23 y 24. Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrasen la tierra de la cual fue tomado. Echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos los lados, para guardar el camino al árbol de la vida. Si hay un momento triste en la historia de la humanidad, triste y doloroso, es ese momento de la expulsión. Hace unos meses estábamos con Carmen en un retiro de matrimonios, con unos hermanos
carismáticos, y estos hermanos nos trataron muy bien, porque nos dieron una suite en el hotel. Dije, no, hermano, usted es el predicador, la suite, yo, con mucha vergüenza. La suite daba al mar. Bueno, se veía salir el sol. ¡Buah! Llenaron la cama de pétalos, bombones de chocolate, una botellita de vino, no sé qué. Pero hubo un momento en que en el hotel nos dijeron, oiga, tiene que abandonar la suite. Mañana a las 12 tiene que salir de la habitación. Y miramos, es la habitación más bonita en la cual yo creo que hemos estado en nuestra vida. Pero había que abandonarla. No me puedo ni imaginar qué debía ser dejar el paraíso. Muchos de vosotros habéis dejado vuestro país para venir aquí. No sois turistas, sois emigrantes. No habéis venido por placer. Pero qué tristeza coger el avión, coger el barco, coger el coche, tener que salir. Imaginaos abandonar la comunión con Dios, abandonar un Dios de orden, de paz, un hogar. Imaginaos lo contento que estaba Satanás de ver a Adán y Eva abandonando el paraíso. Y pensó Satanás que todo iba a ser muy fácil. Bufai y fempollas. Pero ya desde Génesis vemos que la misericordia de Dios sobrepasa su justicia, incomprensiblemente para nosotros. Volvemos un poco atrás, Génesis 3:15. Y aquí está lo que se llama el protoevangelio, el evangelio resumido, el evangelio puesto casi en miniatura. Y dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti, entre Satanás y la mujer, entre tu simiente, entre tus descendientes y la simiente suya. La mujer te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Por cierto, yo no sabía lo que era, lo confieso. Nadie habla del calcañar, pero sabéis que hay un huesecito en el talón que se llama calcáneo. Y es de las primeras partes cuando andamos donde apoyamos. Entonces, fijaos que aquí hay una profecía. Una promesa a nosotros. Y lo que dice esta profecía, fijaos, es que los descendientes de Eva, es decir, toda la humanidad, pero de forma concreta se alude a Jesús, el Hijo del Hombre, qué título más bonito, herirá la cabeza en la serpiente, la cabeza de la serpiente. Y la descendencia de Satanás, son los ángeles caídos, los demonios, todos aquellos que deciden seguirle, nos van a herir en el talón, pero ni en el corazón ni en la cabeza. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre la Iglesia. Fijaos qué promesa tan tremenda en Génesis 3:15. Se dicen muchas cosas y me falta ya tiempo y ya estoy un poco pasado de tiempo y todo. Se nos dice y se crea el advenimiento de un Redentor con este texto. Alguien que a lo largo del Antiguo Testamento, todos los libros, van a seguir hablando, porque Dios no se ha desentendido. Dios va a enviar a alguien. Los judíos pensaban, pues un ángel, un profeta, alguien especial, pero bueno, una criatura. Se nos dice también que este Redentor nos va a liberar del poder de Satanás y del destino que el diablo está pensando. Se nos da a entender en este texto que hay un duelo cósmico entre el diablo y Dios, pero no se trata del bien contra el mal, como dice la religión de Zoroastro, como piensan muchos grupos. No, es una lucha desigual entre el creador y un ser creado. Y esta lucha ya se sabe al final. El reino de Dios va a triunfar.
sobre el reino de las tinieblas. Y todo esto es lo que se está intentando decir en este texto. Por lo tanto, hermano y hermana, cuando veas que el mundo va de mal en peor, cuando veas que aparente mal triunfa, cuando veas que tu cuerpo cada vez tiene más achaques, cuando veas que la vida va pasando, piensa en todo lo que dice este texto. El Hijo del Hombre va a herir a la serpiente en la cabeza. Y el Hijo del Hombre nos va a librar del destino que Satanás pensaba que teníamos una vez fuimos expulsados. El gran error del judaísmo, y sigue siendo el error de muchas personas, es no reconocer que este Redentor era Dios mismo. Llegamos a las conclusiones, dos pequeñas conclusiones, si me permitís esta mañana. Sin duda, lo más sorprendente, supongo que estaréis de acuerdo conmigo esta mañana, lo más sorprendente de nuestra redención es el cómo se va a llevar a cabo y el alto precio de nuestro rescate. Porque pensando humanamente, un reino entra en la batalla. Envía sus mejores guerreros, envía sus emisarios, envía sus héroes. El mismo rey David es prevenido de no entrar en la batalla contra Absalón porque lo pueden herir. Pero lo que nos enseña la Biblia es que quien entra en la batalla, quien nos redime, quien paga el precio de nuestra esclavitud, como habéis estudiado en Filipenses, es Dios mismo, el cual, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Un poco como lo que os contaba la parábola del principio de Kierkegaard. El Dios que se transforma en campesino. Pero no queda ahí. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, como un malhechor. No lo entendemos. Si lo entendéis esta mañana, permitidme que os diga que quizás tenéis un poco de soberbia. No lo entendemos. No se entiende el amor de Dios. Pero la otra cosa también muy interesante, como conclusión, es que si el primer Adán pecó de desobediencia, el segundo Adán fue obediente y obediente hasta la cruz, Jesucristo. Esto es lo que expondrá el apóstol Pablo. Es decir, a la desobediencia de Génesis hay la obediencia de Cristo. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Es decir, el primer Adán era un ser viviente. Pero el segundo Adán es el Hijo del Hombre, esa simiente de Eva, es espíritu que da vida. Muchas cosas que quizás el texto de Génesis no nos informa. No te quedes ahí esta mañana. Quizás a lo mejor te hubiera encantado que Génesis nos dijera más sobre el principio del mal, o que nos hablara más de la rebelión de Satanás, o cómo era el paraíso, o que nos diera más detalles de la creación. Pero la palabra de Dios nos da todo aquello que necesitamos para entender el camino de la salvación. Y lo que Génesis 1 y 3 nos deja con mucha claridad es que el corazón del Creador, incomprensiblemente, late de amor por ti y por mí. Amén.